Hoy, causas de sangrado digestivo bajo. Cuando yo, por donde quiera, me veo un chin de sangre, yo me asusto de una vez, Y ese es el tema que ha elegido el doctor Rafael Gotró para este martes de salud. Causas de sangrado digestivo bajo. Doctor querido. Bienvenido, doctor. Aquí estamos, a la orden. Un verdadero placer para nosotros estar tanto con Michael como con Malu y mi queridísima Oriana. Elevar la plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día. Y saludar a toda la gran familia de este poderoso medio de comunicaciones del Grupo Telemicro, que nos siguen cada martes y que nos demuestran el afecto de que sabemos que estamos llegando a los hogares a orientar la salud del pueblo dominicano. Así es. Antes de comenzar dentro del tema, yo quiero que el público conozca qué son los sangrados y cómo se manifiestan. El sangrado que ocurre por la nariz, todo sangrado que salga por un orificio natural del organismo debe ser investigado. El sangrado nasal se va a llamar epistaxis y hay que ver por qué tú estás sangrando de la nariz. Cuando era muy chiquito nos ponían 5 cheles aquí arriba y para atrás, pero eran 5 cosas de niñitos. Habían 5 cheles. Santiguado. Pero eso tiene que tener un motivo, eso no es de la nada. Claro que sí. Cuando tú sangras por los oídos se llama otorragia. Cuando tú vomitas sangre se llama hematemesis. Cuando tú orinas sangre, una alarma importante, se llama hematuria. Cuando fuera de tu periodo menstrual tú sangras por la vagina se llama metrorragia, y todo sangrado que ocurre en la mujer fuera de su periodo menstrual tiene que ser investigado porque tiene una causa. Claro. Un fibroma puede iniciarse con un sangrado intermenstrual. Y el sangrado por el recto se va a denominar rectorragia o sangrado rectal. Puede ser leve, moderado y severo y pudiera llegar a ser una hemorragia digestiva baja que pueda causar la muerte, porque pudiera ser muy importante. ¿Cuándo vamos a llamar un sangrado digestivo rectal, bajo? Le voy a pedir permiso a producción porque me voy a parar un momentito para que el público entienda de dónde para allá. Adelante, doctor. Es muy importante que la gente entienda de dónde ocurre ese sangrado. Aquí tenemos un tracto digestivo, tenemos el hígado, el estómago, el duodeno. Donde termina la tercera porción del duodeno, y todo esto es intestino delgado, que son 6 a 8 metros, en ese ángulo, que está poniendo Guillermo en pantalla, en ese ángulo de ahí hacia abajo, del ángulo se llama ángulo de Trietz, porque lo descubrió un francés. Todo lo que ocurre de ahí hasta el recto se va a denominar sangrado digestivo bajo. El más frecuente de todos es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular son pequeñas bolsitas que se forman en el intestino y que suelen sangrar masivamente. Es importante que ustedes y el público televidente sepa que el sangrado digestivo bajo, una hemorragia digestiva baja, no es una enfermedad, es un signo que una enfermedad puede producir el sangrado. Es como la manifestación de que algo está pasando. De que algo está pasando. En el caso de los divertículos, que es el más frecuente de todo, el divertículo sí es una enfermedad y puede producir un sangrado. ¿Qué otra causa puede producir el sangrado? El divertículo es las bolsitas que tú ves en el intestino que se forman en personas de más de 60 años. En segundo lugar, esos son los divertículos. Es que Guillermo es una estrella. Producción es una estrella de extremo, hay que estar claro. El público disfruta mucho precisamente por esa orientación de que lo que estamos diciendo lo están viendo. Eso es importante. Otra causa importante de sangrado rectal son las angiodisplasias. Son malformaciones que ocurren en el intestino grueso de muchos vasos que convergen y se pueden romper y pueden producir un sangrado masivo. Eso no es muy común, pero sí puede ocurrirse también en la tercera edad, después de los 60 años de edad. Otro tipo de sangrado es la colitis isquémica, que ocurre generalmente en el ángulo esplénico, porque está el vaso, y significa una
falta de irrigación sanguínea en una parte del colon. Ven acá. Va a producir ese es la angiodisplasia, una convergencia de vasos que cuando rompen puede producir una hemorragia que hasta puede ser ¿Tiene que fatal. ver con las varices? Bueno, son convergencias de vasos que convergen. Ajá. Hay algo muy importante con esa inquietud que me da María Luisa. Fíjese bien, el 20% de la circulación del cuerpo transita por la parte baja del tracto digestivo, porque está enormemente inervada de vasos sanguíneos. Esos son pequeños vasos sanguíneos, esos que ustedes vieron en pantalla, que convergen y se pueden romper con pujar mucho, materia fecal. Las personas que usan generalmente, que han tenido problemas cardíacos, que usan anticoagulantes, hay que tener mucho cuidado. Las personas que le han hecho cateterismo o que le han colocado stent, generalmente se les pone anticoagulante para evitar que hagan un tromboembolismo y pueda causar una muerte súbita. Entonces, además de la colitis isquémica, las colitis infecciosas, cuando un niño coge o un adulto coge una infección bacteriana de Shigella, sobre todo Shigella, Escherichia coli, cualquier tipo de bacteria, la misma mebiasis intestinal, tuvimos un amigo nuestro acá que padeció una mebiasis intestinal muy recientemente, uno de nuestro staff, lo pudimos ayudar a salir y ya está aquí totalmente restablecido, pero la mebiasis puede producir sangrado por la irritación que produce la ameba, produciendo descargas sanguinolentas. ¿Se puede determinar, doctor, quizás la etapa en la que va una enfermedad dependiendo del momento en el que sangra o de la cantidad de sangrado? Esa es una pregunta que todavía en el siglo XXI, una de las causas más importantes de investigación es que tú ves saliendo la sangre y en principio tú no sabes de dónde viene esa sangre. Y hay una parte importante. Si tú tienes un sangrado, voy a hacer un paréntesis a tu inquietud. Si tú tienes un sangrado digestivo bajo, con sangre roja, y tú has hecho lo normal, una endoscopía superior, ves el esófago, ves el estómago, ves el duodeno, y no encuentras rastros. Si tú dices, bueno, vamos a hacer una colonoscopía, vas a ver el recto, vas a ver la ampolla rectal, vas a ver el colon entero, vas a llegar hasta el apéndice, llegas hasta el apéndice, entras al intestino delgado, que se llama ileón terminal, y no encuentras nada. ¿Qué otro objeto tenemos? Si la parte más larga del intestino tú no la has podido investigar ni por arriba ni por abajo, que son 8 metros que tiene el colon. De aquí a donde está mi querido amigo en la cámara. Esa parte no se ve ni en una endoscopía superior ni en una endoscopía inferior y el tipo está sangrando. Oye bien, dos alternativas. O pones una cápsula endoscópica que ya la hemos presentado varias veces aquí, que con la cápsula endoscópica, en el caso de que no pare y haya que llevarlo a cirugía, la cápsula endoscópica va a decir en qué lugar preciso de esos 8 metros está el sangrado, si es un pólipo. El cáncer de colon suele producir rectorragia, desgraciadamente, en etapas ya avanzadas. El pólipo per se casi nunca produce síntomas. Cuando ese pólipo se comienza a erosionar, ya hay cambios hacia la malignidad. Por lo tanto, el sangrado digestivo inferior es de mucho interés que nosotros lo sepamos. Entonces, con la modernidad de la cápsula endoscópica y de otro aparato que se llama el enteroscopio, que ya entra al intestino delgado, tenemos la potestad de saber que antes se decía que de donde yo enseñé, del ángulo de 3 para abajo todo es sangrado, y del ángulo de 3 para arriba todo es sangrado superior, y del ángulo de 3 para abajo todo es sangrado inferior. Con la cápsula endoscópica le vamos a llamar al sangrado digestivo bajo, intermedio, que la ve la cápsula endoscópica, superior, que es el que ocurre en la parte superior del ángulo de 3, inferior, el que ocurre en el colon y en el recto. ¿Qué otro sangrado puede ocurrir también? La cápsula endoscópica resuelve un problema diagnóstico y salva vidas. Todo esto porque yo quiero llegar a la parte más importante, que es el shock y la muerte que puede producir un sangrado y cómo manejarla. Vamos mencionando las patologías, dijimos que no es una enfermedad. Además de la colitis isquémica, tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad que todavía no se sabe la causa, que afecta a enorme cantidad de millones de personas en el mundo, que se produce como colitis ulcerativa, sangrado y ulceraciones estrictamente en el colon y enfermedad de Crohn que puede ocurrir de la boca al ano.
La enfermedad de Crohn evoluciona más con diarreas, dolor abdominal y fístulas, que son rupturas del intestino. La colitis ulcerativa va a evolucionar en forma de sangre, llagas, y si esa sangre y llagas llega a tomar todo el intestino, que sería un colon tóxico, ameritaría una colectomía total. Gracias a Dios, con los avances, no tenemos cura para la colitis ulcerativa ni para el Crohn, pero podemos detenerla. Pero hay que la gente, mucha gente que nos está mirando que padecen de enfermedad inflamatoria intestinal, eso es una causa de sangrado rectal. ¿Cómo lo dividimos el sangrado rectal? Puede ser rojo, lo que te va a indicar que puede venir de una hemorroide, que puede venir de una fisura, que puede venir de una fístula anal, que puede venir de un esfuerzo defecatorio porque la materia fecal esté muy compacta. Esa sangre es rojo vino y puede venir en medio de hematoquexia. ¿Qué es la hematoquexia? Un sangrado que no ocurre en el ano, que ocurre en el intestino grueso, que es bajo, que está más arriba, pero tiene la particularidad que no sale la sangre sola, sino que la sangre sale mezclada con materia fecal color rojo. Y puede haber un sangrado superior, llámese unas varices, llámese una úlcera sangrante, llámese una esofagitis erosiva, llámese cualquier tipo de úlcera sangrante que pueda producir un sangrado superior, que generalmente cuando ese trayecto se recorre, esa sangre sale de color negra como borra de café que se llama melena. Pero cuando es muy copiosa, ese tránsito que ustedes ven, que es un tránsito enormemente largo, puede ocurrir que un sangrado digestivo pase esa sangre y salga roja, no negra, por la aceleración que pudiera tener el tránsito, que es diferente al tuyo, al de Perdóname, Adrián y al doctor. mío. Esa sangre siempre sale en un 100%, porque también diría yo que podría parte de esa sangre quedarse en el conducto. Y entonces, si fuese así, ¿qué produciría esa materia ahí atascada? Tenemos, a raíz de tu pregunta, el sangrado digestivo inferior oculto, en el cual tú miras tu materia fecal, estás sangrando y no se ve, tú dices, está todo bien. Perfecto, pero esa sangre está hasta 100 cc por día. Y el paciente va a tener una manifestación que es anemia. Esa anemia va a producir que tú no mires ese sangrado. Entonces, vamos a llegar a la parte más importante de las causas que pueden producir un sangrado digestivo, que es el sangrado digestivo agudo y masivo, el que puede llevarle la vida al paciente. Un sangrado digestivo en el que la sangre sea prácticamente... ¿Qué manifestaciones clínicas va a dar la cantidad de sangre que sale? Porque tal como tú dices, si está un poquitito arriba, esa sangre no sale toda, sale una parte, pero una parte se queda en el intestino. Claro, queda ahí. Bien, o en el intestino delgado. Entonces, ¿qué características tiene un sangrado digestivo preocupante que puede cobrar la vida de un paciente? Vamos a denominarlo shock hipovolémico. ¿Qué significa hipovolemia? Hipo, disminución, volemia, la cantidad de sangre circulante. Esa hipovolemia con esa sangre es altamente preocupante porque usted tiene la obligatoriedad de salvar la vida del paciente. ¿Es la vida o la muerte? La sangre mata cuando es en exceso, cuando es una hemorragia masiva que no tiene control. Entonces nosotros tenemos un paciente que va a estar sudoroso, que va a estar muy pálido, que va a tener taquicardia, el corazón va a latir muy rápido, como cuando una bomba se seca, la cisterna se seca, la bomba dispara más frecuentemente, el corazón va a estar agitado, por lo tanto va a haber 100 latidos por minuto, la presión arterial va a bajar bruscamente. Hiperventilación. Hiperventilación, el paciente tiene dificultad para respirar, sudoración y cara de muerte inminente. El tipo sabe que se está muriendo en la medida que la sangre va saliendo. ¿Qué hay que hacer inmediatamente? No necesariamente tú tienes que, llegó sangrando, aquí está la sangre, no. Tú tienes que mantener ese paciente vivo. ¿Cómo lo mantenemos vivo? Dos emergencias, dos vías gruesas, llamo catéter en una vena que sea una aguja gorda por el cual se pueda introducir rápidamente lo que está perdiendo el paciente, que es líquido, que es sangre. En lo que llega a la sangre le damos cristaloides, que es el lactato de Ringer, a zona masiva en dos vías a la vez. ¿En dos? Por dos vías. Oxigenoterapia inmediatamente, porque cuando la sangre baja el paciente se pone cianótico y tiene mayor dificultad para respirar y hacer un paro respiratorio.
Las medidas deben ser tratar de si se puede una colonoscopía de emergencia para tratar de clipar el sitio que está roto o hacer una angiografía, una angiotomografía, que es inyectando a través de la arteria femoral un contraste que llegue a la arteria mesentérica y que pueda dar se inyecta contraste, se pueda dar un árbol visto en la televisión y se va a ver el lugar donde la sangre está saliendo a borbotones y a través como si fuera un cateterismo, cuando le ponen a la persona el catéter en el corazón para que el paciente se salve de un infarto, en este caso vamos a tener la particularidad que a través de una angiotomografía, introduciendo contraste que vayan directamente a la vena y sustancias esclerosantes a través de la arteria o la vena radial o la arteria femoral, podemos inyectar sustancias que tapen el lugar y ver de qué lugar es. En casos extremos, que ese sangrado no pare, no queda ninguna otra solución para ese paciente que no sea estabilizarlo y llevarlo al quirófano. ¿Cuánto tiempo tiene una persona que está precisamente en ese estado? Porque en shock hipovolémico. Te acaba de explicar algo muy complicado, que prácticamente hay que atenderlo, lo tienen que atender muchos especialistas al mismo tiempo. Si no se aborda de esa manera tan rápida, ¿cuánto tiempo tiene la persona para ejecutar su salvación? Estamos hablando que el cuerpo humano tiene de 4.5 a 5 litros de sangre el hombre y de 4.2 a 4.5 la mujer, y está sangrando al nivel que ya... Te lo explico de la forma más sencilla. Más llana. Hay una cisterna en tu casa, tú vives en el cuarto piso, a tu casa no llega agua, entonces a esa cisterna se le echa agua y se coloca una bomba para que suba el agua y tú te puedas bañar. El corazón es la bomba, es una bomba el corazón, pero el corazón late impulsando la sangre. Cuando esa sangre está saliendo, el corazón, ¿qué hace? Lo mismo que hace la bomba, que se dispara no cada 10 minutos, sino cada 2 minutos. Se dispara para tratar de llevar la sangre al tercer piso, a llevar el agua al tercer piso, y el corazón quiere que la sangre llegue, pero estás botándola. Estamos en contra de la esfera del reloj. En un sangrado masivo de 5 a 7 minutos es más que suficiente para producir, dependiendo de la arteria o si es una vena, pero todos los métodos pueden hacerlo. La revolución de un diagnóstico preciso es que el sangrado digestivo inferior es una emergencia médica, que hay casos que son benignos, la hemorroide siempre va a ser benigna, hay hemorroides que pueden producir una pérdida, porque todo depende de la pérdida de sangre que produzca la lesión. Una angiodisplasia, así como usted lo ve, y esa cosita produce que tú botes 1 litro de sangre en menos de una hora. Eso que tú viste, eso es roto. Esa cosita que tú ves, que se llama divertículo, hace que esa sangre salga en una forma más. Doctor, hablamos de lo que pasa en la clínica y cómo atienden al paciente, pero si esta emergencia se presenta en casa, háblele al pueblo cómo actuar, aparte de llamar al 911, por supuesto. Un sangrado rectal es acudir de inmediato a una emergencia médica y tratar de subsanar, de que ese paciente cree que podamos garantizar la vida, haciendo las maniobras. No importa lo rápido que sea, la sangre que se le ponga a ese paciente tiene que ser su sangre. Su sangre. Claro. Pero porque si no es su sangre, ¿qué pasaría? No. Si la rapidez, vamos No, el cuerpo la rechaza. Produce shock. No, eso se tipifica y se sabe. Pero con cristaloides, ¿nosotros qué hacemos? Subimos la volemia, subimos el volumen de líquido circulante y el paciente puede permanecer vivo hasta que el paciente se le coloca mucha sangre. Yo no soy partidario, finalmente, en colocar mucha sangre, sobre todo si el paciente es un paciente muy mayor, porque subir muy bruscamente la volemia, el volumen, puede producir una embolia o un tromboembolismo. Con mantener una sangre con una hemoglobina entre 11.5 y 11.8 y un hematócrito por encima de 35, garantizamos la vida del paciente. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Continuamos con mucho más, así finalizamos este segmento tan importante de salud. Usted quédese allí, que nosotros tenemos mucho contenido para usted hasta las 3 de la tarde.